Muy buenos días, profesor Tantaliani y compañeros del curso Globalización y Realidad Nacional. Somos el grupo 5, integrado por Gabriela Contreras, Godber Gómez, Nilton Quintana y quien les habla, Joaquín Ceballos. En el presente reportaje de Mi Perú explicaremos la historia del gamonalismo. En este reportaje desarrollaremos los comienzos del gamonalismo, su momento de mayor dominación, su final y vamos a cerrar con las consecuencias y efectos que trajo al país y nuestra cultura. Comencemos con los orígenes del gamonalismo. El gamonalismo fue un sistema político de control de tierras que data su existencia desde la segunda mitad del siglo XIX y que finalmente cae en el año 1970 con la llegada de la reforma agraria del general Velasco Alvarado. Este sistema político dominó en la sierra del Perú a través de latifundios y minifundios, los que pertenecían a hacendados, quienes se encargaban de explotar y esclavizar a los campesinos indígenas que vivían en sus territorios. Se originó en la época de la República Aristocrática, entre los años de 1895 y 1919, a partir de una debilidad del gobierno de no poder controlar el interior del país. Los gamonales surgieron como una alternativa, pues ellos se presentaban a imponer un orden en la sierra, a cambio de territorios y esclavos indígenas. El gobierno aceptó este trato con tal de que los indígenas no pongan en riesgo la estabilidad política. Una época del apogeo del gamonalismo en 1965 fue ubicada a la Sierra de Arequipa como marco en el apogeo de la producción de lana de alpaca, que eran obtenidas por los indígenas. Esto se hacía a través de mecanismos compulsivos. El gamonalismo consistió en el uso de la mano de obra indígena para los servicios personales y obras públicas. Fue una herramienta para concentrar la propiedad de tierra y la violencia en la circulación comercial. El historiador Manrique señala que la violencia no fue dirigida solo hacia los pueblos indígenas, sino que se dio entre familias o incluso dentro de las mismas familias gamonales. Por eso señala que era importante tener un cargo de representación política. La debilidad del Estado central fue compensada por un fuerte poder gamonal. Otra era del gamonalismo en 1991, la de Débora Paul, sugiere que en Chumbivilcas, una provincia de Cusco de difícil acceso, sería una señal de que incluso un periodo posterior a la reforma agraria, en la década de 1980, los gamonales aún ejercen un poder tremendo, que se logra mediante mecanismos y complejos tan diferentes como el robo de ganado, los préstamos bancarios, la política electoral, la educación y especialmente el manejo astuto de ideas culturales. Sería una compleja interrelación entre una cultura provincial, elementos de la cultura campesina, discursos oficiales y el indigenismo que han dado forma a la mentalidad gamonal. El final del gamonalismo se extendió desde mediados del siglo XIX y se mantuvo hasta la aplicación de la reforma agraria dada en 1969 por el gobierno del general Juan Francisco Velasco Alvarado. La reforma agraria fue el conjunto de medidas destinadas al cambio de la forma de expropiaciones de tierras, que tuvo como objetivos principales los siguientes. Número 1. La eliminación de los latifundios, minifundios y de toda forma antisocial de tenencia de las tierras. Número 2. El establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo, de base campesina. Número 3. La creación de nuevos mercados a través de una justa distribución del ingreso que incrementa el poder adquisitivo de la población marginada. Y número 4. El desarrollo paralelo de las industrias de transformación primaria en el campo. Con esta reforma se destruyó económicamente a la clase terrateniente, gracias a las numerosas expropiaciones de tierras que luego serían convertidas en cooperativas campesinas por orden del gobierno. Sin embargo, más adelante estas cooperativas fracasaron por un mal manejo empresarial y los campesinos terminaron dividiendo los territorios en parcelas familiares. Asimismo, esta reforma trajo otros problemas económicos para el país, como por ejemplo, se perdió la capitalización del agro, se perdieron la maquinaria, conocimientos empresariales y la infraestructura necesaria para la industria, por lo que la agricultura y la ganadería retrocedieron desde el punto de vista técnico. También no se resolvió la pobreza de las comunidades rurales. El 72,5% de la población rural siguió siendo pobre después de esta reforma.
Por lo tanto, esta reforma contribuyó a la crisis económica que invadió el Perú desde el año 1975 hasta 1990. Las consecuencias y efectos del gamonalismo han sido numerosos, pero aquí citaré algunos que han tenido bastante impacto. Consecuencia número 1. Hubo un sentimiento de culpa en la sociedad por los tratos de los gamonales hacia los indígenas, lo que provocó que la imagen de los indígenas se elevara y se valore más su historia y su cultura después de que el gamonalismo terminó. Consecuencia número 2. Las comunidades indígenas decidieron conservar las haciendas en sus regiones para no olvidar su terrible pasado, pero cambiaron el uso de las haciendas para que en ellas se respetara y se administrara la justicia popular. Efecto número 1. Los indígenas empezaron una rebeldía pacífica, construyendo escuelas para educarse. Ellos querían poder negociar su libertad con el gobierno y convertirse en ciudadanos peruanos. Efecto número 2. Algunos indígenas intentaban sublevarse y pelear contra los gamonales, pero esto resultaba en masacres, pues ellos tenían acceso a la fuerza pública. Además, esta actitud interfería con su plan anterior de conseguir la ciudadanía pacíficamente. Conclusión. El gamonalismo fue una mancha en nuestra historia que debemos conocer y repudiar. No obstante, si bien el gamonalismo ha terminado hoy en día, aún sigue existiendo mucho racismo y diferencia de privilegios entre las razas. La gente del interior del país sigue sintiendo que se les deja de lado, mientras que la capital es la única ciudad que avanza. Deberíamos enfocarnos como sociedad en solucionar nuestros problemas y unirnos para lograr un mejor desarrollo como país. Sin más nos despedimos. Muchas gracias por su atención.